Sin peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski. Muy buenas noches. Hoy es un día con mucho placer de recibir a un amigo, a un incansable trabajador que a veces no sé cómo hace, porque realmente participa activamente en todo lo que es COWAU, FEPAL, bueno, distintas instituciones que hacen a nuestro quehacer, pero que justamente es mostrar un poco que el psicoanálisis no es solamente el consultorio, el diván. Bienvenido, Abel. Hola, ¿cómo va, Susana? Un gusto estar de nuevo con todos ustedes, sí. Y gracias por invitarme. No, y además realmente me parece que es muy importante difundir lo que también estás haciendo junto con un grupo de colegas, y que la gente siempre me dicen, bueno, que este programa, muchos de nuestros colegas me dicen, haces un trabajo de difusión. Es que siempre lo pensé, que es conocer un poco lo que mucha gente no sabe, y que siempre fue el sentido que también se le dio desde el comienzo, ¿no? Es decir, desde lo antropológico, lo social. Y hoy Abel eligió un tema muy actual que tiene que ver con prejuicios, discriminación y racismo. Tres temas que son muy profundos más en nuestra sociedad argentina y también universal, ¿no? Que son temas que se profundizan y cómo nos marcan en nuestra historia y en el desarrollo humano. Lo voy a presentar muy breve porque quiero que lo escuchen a él. Bueno, Abel es miembro titular de nuestra institución, de APA, pero también de FEPAL y de IPA. Tuvo el premio CONEX en el 2016. Es miembro de UAR y de la Escuela Comité de IPA. Bueno, ha escrito muchísimos artículos, libros, textos en nuestro país y también en otros. Coeditor de On Training, Análisis, Debates. También ha participado de nuestra APA editorial. Pero hoy nos convoca un tema que me parece, como dije al principio, muy importante, que es un poco qué es lo que hacemos nosotros como psicoanalistas, cómo influye esto también en los prejuicios de algunos psicoanalistas, y también cómo podemos entender estos fenómenos para poder tratar de modificarlo, por lo menos en nuestra vida personal y también en lo que podemos hacer en los grupos. Entonces, a mí se me ocurrió un poco como para poder empezar a dialogar, ¿no? ¿Qué entendemos nosotros? ¿Qué son prejuicios? ¿Cuáles son las implicancias de la intolerancia racial en nuestra práctica clínica? Un poco para poder ver también, después nos vas a contar, a ver qué es lo que se está haciendo en Brasil, en otros lugares. Nosotros tenemos, bueno, recientemente hubo otra nueva publicación de revistas latinoamericanas, y como también tenemos colegas que están yendo al Líbano, a la India. Entonces, mientras que se critica el psicoanálisis, por el otro lado se abre el psicoanálisis a otros mundos como es China, Líbano, Turquía, ¿no? Donde parecía que no se podía. También va a estar con nosotros nuevamente Martina Burguet, que es la que también está trabajando, como otros colegas, ¿no? Pero bueno, te empezamos a escuchar. Bueno, nuevamente muchas gracias, buenos días, buenas noches. Primero, como decía, agradecerte, Susana, porque me parece que además de que es un tema muy importante y que nos convoca a todos, hace 2 meses atrás fui encargado por la Asociación Psicoanalítica Internacional de presidir un nuevo comité que se dedica justamente a estos 3 temas: prejuicio, discriminación y racismo. Es muy importante en una institución que tiene 100 años
o más de 100 años, que se abra un espacio específicamente dedicado a estos temas que, como vos dijiste, son un flagelo para toda la humanidad. Y los psicoanalistas no estamos exentos de ese tipo de cuestiones. Entonces, el objetivo nuestro es poder concientizar. Es algo que hacemos los psicoanalistas. Los psicoanalistas hacemos consciente lo inconsciente. Y esto que lo hacemos con nuestros pacientes, nuestra intención es hacerlo con la comunidad en la que vivimos, en las sociedades donde trabajamos, y también ayudar a que este tipo de cosas se neutralicen o disminuyan o desaparezcan, si fuera posible, en el mundo. Entonces, prejuicio y discriminación son dos cuestiones que no son en sí mismas dañinas. Todos tenemos prejuicios y todos discriminamos. Por ejemplo, tenemos un prejuicio respecto de tal o cual persona y cuando lo conocemos nos damos cuenta que estábamos equivocados. Digo, yo pensé que era así y es asá. O yo pensé que este país era feo y es lindo. ¿Sí? Eso es un prejuicio. Ahora, cuando ese prejuicio adquiere poder grupal o poder institucional, se transforma en un prejuicio maligno. Ya no es algo que está sujeto al juicio objetivo, con lo cual corregimos nuestra impresión inicial, sino que estamos especialmente interesados en difundir y hacer algún tipo de política con ese prejuicio y no nos importa cómo está armado esa idea. Entonces, prejuicio puede ser algo normal, pero se puede transformar en algo maligno. Con la discriminación pasa lo mismo. Los psicoanalistas sabemos que es importante la discriminación, por ejemplo, el chiquito cuando nace no está discriminado de la mamá, no está separado de la mamá. En la panza, de hecho, es parte del cuerpo de la mamá. Cuando nace, lo que nosotros llamamos el nacimiento psicológico es justamente discriminarse de la mamá. Él ya no es una unidad con la mamá, tiene que ser él mismo, tiene que constituirse en una personita separada, discriminada de la mamá. Sabemos que hay pacientes gente grande, adulta, que por su patología no se discrimina fácilmente del otro y se confunde con el otro y piensa que nosotros somos exactamente igual que ellos y no se dan cuenta que somos otros. Entonces, la discriminación en sí mismo, igual que el prejuicio, no es algo dañino. Ahora, se puede usar en forma maligna, en forma perversa, en forma desviada, a los servicios de intereses políticos, grupales, de masa o lo que fuera. Cuando detrás de eso hay odio nada más, ¿no? Por eso, entonces, como el odio se tiene que cambiar. Claro. Nosotros sabemos, bueno, que pasa de la posición confusional, ¿no es cierto? Se separa del objeto y todo lo que significa para poder crecer. Pero hay un autor que me pareció interesante, Donald Mom, que él habla de racismo, homofobia, misoginia, de las formas de odio, ¿no? Entonces él dice justamente, cuando la persona dice yo deseo, pero después está transformado en nosotros odiamos, ¿no? Que tenemos varias experiencias. Entonces donde de alguna manera vos, el otro, ¿no? No nosotros. Que nosotros esto también lo vemos en la transferencia con el paciente, ¿no? Cuando nosotros nos quedamos de un lado y el otro, no. Si el otro no está, nosotros no podemos hacer nada. Es un trabajo en conjunto. Entonces, ahí es muy peligroso, como vos decís, porque si no la gente se guía por la percepción y no por pensar. Y esto también es manejado, ¿no?, en los grupos. Y también me parece importante que después de tantos años, como vos decís, de 100 años, se haya constituido un área, porque también dentro de la institución también había prejuicios, racismo. Entonces, de repente, ¿no?, cuando una persona a lo mejor
de color, ¿no? Como hay una película también que muestra 11 entrevistas a psicoanalistas de color, de África y de otros lugares, ¿no? Y qué es lo que piensan, cómo se sienten. Por eso es tan importante lo que vos estás aportando, ¿no? Donald Moss, justamente la persona que citaste, es uno de los que más trabajó últimamente en este tema. Si bien en la Asociación Internacional este área no estaba como área, ya desde hace unos 20 años hay un grupo creciente de gente que viene trabajando en este tema. Sí, Nuestra sí. colega Janine Puget, que es una querida colega y maestra de muchos de nosotros, falleció hace poco. Ella coordinó en el 2004, 2002 o 2000 por ahí, un grupo dentro mismo de la Internacional que estudiaba estas cosas, pero no era un comité separado. Ahora, por la importancia que se le está dando a este tema, se pensó que era determinante tener un grupo de personas que lo enfocara muy sostenidamente y por eso nos encargaron esto a nosotros, ¿no? Lo que vos decías, que esto afecta también nuestras instituciones, es muy, muy importante. Primero quiero decir que en este grupo trabajo junto con Rosine Perelberg, que es una colega de Londres, Leonie Sullivan, que es una colega de Sydney, en Australia, Raya Sonana, que es una colega de San Pablo, en Brasil, y Paula Klieger, que es una colega de Estados Unidos. La idea, como todo en la internacional, es que todo se enfoque de una manera que pueda abarcar la complejidad del mundo contemporáneo. Yo puedo saber más lo que pasa acá, pero estoy muy lejos de lo que pasa en Australia o de lo que pasa en Estados Unidos, y de hecho pasan cosas muy diferentes. Tenemos problemas muy diferentes acá, por ejemplo, y en Brasil o en Estados Unidos. Nosotros aquí tenemos más el problema con las personas de piel marrón, lo que se llama piel marrón, ¿sí? Y hay una fuerte discriminación respecto de personas de piel marrón. En Estados Unidos y en Brasil es más con personas de piel de color negro, afroamericanas. En Europa la preocupación es más con los judíos y con los musulmanes. En la India el problema es más con los musulmanes. En Australia el problema es más con los aborígenes. Entonces, cada lugar necesita, como dijiste vos, tener a alguien a quien odiar. Además, el odio es parte de la humanidad, es parte de lo humano. El tema es qué hacemos con eso. Y si vamos a odiar el diferente, estamos en este problema, ¿no? Y además también hay algo que siempre nosotros tuvimos, digo nosotros dos, ¿no? Un mismo código, porque por ejemplo cuando vos trabajás con gente de Perú, de México, de Israel, ¿no? Donde hay problemáticas que son muy particulares de ese contexto. Entonces de repente cuando uno tiene los grupos de supervisión, que te debe pasar a vos también, o sea, donde de repente qué significa lo que se hace en las escuelas, ¿no? Donde un chico se corta y se lo saca de la escuela sin ver qué pasa. O el otro día una directora hizo una denuncia por un dibujo de una nena. Bueno, situaciones, ¿no es cierto?, que se dan de acuerdo también al lugar. Vos hablabas también lo que significa con los aborígenes. Están arrasados en distintos lugares, ¿no? Esta cosa como que si es diferente no puede pensar. Entonces es como que todo tiene que ser igual y como yo quiero, ¿no? Uh-huh. Entonces es muy grave. Y yo creo que en esto me parece que haya un comité, porque vos sabés muy bien, que yo siempre lo digo, ¿no? A la gente que somos del interior de nuestro país, también había a veces una discriminación, ¿no? Uh-huh. Yo era adolescente y discutía con mi papá porque él hablaba de los cabecitas negros. Yo le decía Ley Jaureche, el medio pelo, ¿no? Y tenía 15 años. Pero también, cuando después seguí estudiando, la gente del interior teníamos otras circunstancias para ir a Buenos Aires a estudiar. Era mucho esfuerzo, viajar todas las semanas, hacer todo lo que implica nuestra formación. Es decir, digamos, cuando esa exclusión se da en distintos niveles,
El tema es que si no lo reconocemos, eso se produce en las escisiones y no se puede trabajar, ¿no? Por eso me parece tan importante un grupo interdisciplinario, como decíamos que Marcelo Viñar, que es un colega nuestro de Uruguay, él siempre con esos aspectos humanistas que él tiene, ¿no? Y de alguna manera ese trabajo interdisciplinario, ¿no? Esto que decías de rescatar lo específico de cada lugar, ¿no? O sea, como yo dije al principio, el tema del prejuicio en sí mismo no es dañino, salvo cuando está institucionalizado. Ahí se pone en juego el tema del poder. El poder usa del prejuicio, se aprovecha del prejuicio para hacer sus acciones. Hay un dicho acá en Argentina, por si nos escucha gente de afuera, que Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires. Esto la gente del interior lo sufre especialmente. Y esto pasa en muchos lugares en donde desde el poder central se discrimina a las provincias, a la gente de las provincias, donde hay quizá más pieles marrones que en Buenos Aires, que es una ciudad mucho más cosmopolita, con fuerte componente europeo, pero nosotros tenemos un serio problema con, por ejemplo, los inmigrantes de países limítrofes, donde hay una distinción. Porque vos ahora, la música, la cultura, nuestros abuelos venían más de Europa, no de Latinoamérica. Por supuesto. Por las circunstancias económicas y demás, ¿no? Entonces, si uno no tiene en cuenta eso, ¿qué es lo que pasa cuando alguien emigra o inmigra, ¿no? Lo que vos dijiste de los cabecitas negras de tu papá, ahora, además de los cabecitas negras, tenemos los inmigrantes latinoamericanos. Y hay mucha discriminación de, por ejemplo, gente que se queja de que lo atendió un venezolano, colombiano, digamos, peruano o quien sea, digamos, porque creo que tenemos esa tendencia a discriminar y de nuevo, por eso nosotros psicoanalistas nos ocupamos de esto, porque muchas veces eso es inconsciente. No es consciente aún entre los psicoanalistas. Como vos decías, en nuestras sociedades, esto se ve claramente, por ejemplo, en un lugar como Brasil, 50% de la población es afroamericana y hay 1 o 2 psicoanalistas por ahí sueltos, o sea, nada, insignificante. En un país que tiene 50% de población negra, no hay psicoanalistas, digamos, que sean afroamericanos en el psicoanálisis brasilero. Entonces, no es que no hay algunos, 1 o 2. Por eso me parece que es importante concientizar esto, porque la gente dice, no, entre los psicoanalistas eso no hay. Sí, también hay. No nos damos cuenta, pero también hay. Sí, es, digamos, que yo creo que cuando uno tiene en cuenta que todos somos humanos, entonces cada uno podemos, porque como institución nuestra, vos te acordás cuando costaba mucho que también en IPA comprendieran lo que pasaba en Latinoamérica. O sea, nosotros íbamos a un congreso internacional que hemos estado juntos, y claro, realmente los costos no era lo mismo para el que vivía en Inglaterra que para el que vivía en Argentina. Pero bueno, otros reglamentos que todo eso fue cambiando y va cambiando. Y sí, me parece muy positivo. Creo que eso ha cambiado bastante a lo largo de los años. Recordá que ya tuvimos 2 presidentes argentinos presidiendo la Asociación Psicoanalítica Internacional. Antes no había presidentes latinoamericanos. Desde los últimos 20 años ya hay 2 presidentes argentinos. Creo que hay una creciente concientización de que el sur estaba discriminado. Pero eso no pasa solamente en el psicoanálisis. Esto de que el sur también existe tiene que ver con eso, ¿no? Digo, que... no, estaba pensando, yo te decía al principio, nosotros sabemos psicoanalísticamente que el bebé cuando nace necesita poner todo lo malo afuera. Entonces el chico tiene todo lo bueno y todo lo malo está afuera. Esto no se puede quedar en esa situación de por vida. Sin embargo, algo de eso siempre queda un poquito de eso.
Eso se puede potenciar o se puede neutralizar. Si yo tengo una mamá o un papá que me dicen el mundo es peligroso, tened cuidado, ¿sí? O una cultura en donde el otro es amenazador, por ejemplo, esto del COVID, que lamentablemente tuvimos estos años, donde el otro era fuente de contagio, es un problema, porque entonces tenés que evitarlo al otro. El otro es malo hasta que se demuestre lo contrario. Mira, te cuento rápidamente. Tengo mis nietitas en Estados Unidos. La más chiquita, Isabel, su mejor amiga es Carmen, que es una chiquita afroamericana. Yo nunca tuve, a lo largo de mi vida, en 70 y pico de años, nunca tuve en contacto de tener ni cerca, ni en el colegio, ni en la facultad, contacto con una chiquita o un chiquito afroamericano. Para mi nieta, Carmen, es como ella. O sea, ella no tiene, como, ¿a quién quiere más? A Carmen. Es como, está flasheada con Carmen. Claro, en un lugar en donde hay un 20 o un 30%, no sé, de población afroamericana, no es raro que haya en la salita de ella, pero no solamente eso, en la salita hay chicos es un lugar con mucha inmigración y hay chicos de todos los países que te puedas imaginar más raros, hay en esa salita. Nosotros en Argentina, por lo menos en Buenos Aires voy a decir esto, en general es raro que tengamos, ahora estos últimos años, un poquito de inmigración latinoamericana, pero en general no la hay. Entonces, crecemos con la idea de que el otro o no lo conocemos o son malos, ¿sí? Bueno, esto tiene implicancias, tenemos que concientizar que nos criamos con el otro. Para el psicoanálisis es fundamental la idea de que nos hacemos personas en relación a otros. Entonces, si los otros son siempre blancos, o si los otros son siempre malos, o si los otros son siempre... Entonces digo, esto no nos ayuda a no discriminar, porque entonces, claro, lo desconocido, lo raro, siempre es más amenazador. Si pudiéramos de a poquito hacer consciente esto, favoreciendo, por ejemplo, más integración, más inclusión en las escuelas, podría ser. Lamentablemente la sociedad va para el otro lado, va para el lado de los pobres por un lado y los ricos por otro, los piel marrón por un lado y los piel blanca por otro, y potenciamos este tipo de cosas, ¿no? Yo creo que lo que vos decís, para que también la audiencia lo comprenda, porque bueno, hay gente de distintos lugares, y cuando él habla, digamos, el otro es bueno y el otro es malo, el bebé necesita eso. El tema es cuando se queda la persona o la sociedad en que es todo malo o todo bueno. No puede tolerar la frustración y no pasa lo que nosotros llamamos la ambivalencia. Cosas buenas y malas en un mismo objeto. Entonces, ¿qué ocurre? En este momento yo te escuchaba y, por ejemplo, cuando se habla de mucha inclusión, termina a veces siendo una exclusión. Entonces, ¿qué ocurre? Con la cuestión de van con los acompañantes terapéuticos, son como 4 o 5 que van al jardín, en vez de tomar un grupo con los chicos que por ahí tienen más dificultad, en algunas actividades integrarlos, ¿no es cierto? Pero de repente en un grupo de 30, la maestra tiene 4 o 5 chicos autistas, les resulta muy difícil porque además están los acompañantes, ¿no? Entonces creo que se confunde a veces, digamos, lo que es integral, ¿no? El otro día, la semana pasada yo hice un programa desde Marruecos, con FES, con un historiador. Entonces él, una de las cosas que dijo, acá judíos, árabes, todos estamos siempre bien, porque hay que tener en cuenta lo que tenemos en común, distintos dioses según algunos, cada uno, ¿no? Entonces hubo oyentes que decían, ojalá que esto se diera en otros niveles. Muchas veces me dicen, pero Susana, vos invitás a gente de Abdeva, de APSA, de España, No, porque es así, ¿no? Es decir, creo que uno tiene que, desde uno, porque también todo esto que vos decís, ¿qué implicancias tiene en la posición del analista?
Es decir, porque creo que todo esto es muy importante, lo que ustedes hacen, para incluir en la formación de los psicoanalistas. Totalmente. Uno de los ejes de nuestro trabajo es con la formación de nuevos psicoanalistas y con lo que llamamos la formación permanente de los colegas que ya están formados, pero que están en un proceso, como estamos todos, de formación permanente. El tema de cómo incide esto en la práctica, la gente en general niega o no es demasiado consciente de cómo esto afecta nuestras teorías, nuestras prácticas. Ayer, el martes último, una colega, Analia Wald, presentó un caso, digamos así, de un consultorio, digamos, con una chica de un barrio carenciado, en donde mostraba cómo el analista no entendía la realidad en la cual esta chica vivía y la trataba como si fuera una chica de clase media, como, digamos, cualquiera que vive en el centro de Buenos Aires. Esto, hay un trabajo, por ejemplo, muy interesante de una colega, Paula Ellman, de Boston, donde ella analiza a una paciente de color, digamos, y afroamericana, y la chica le dice todo el tiempo, dice, vos hablás desde la posición de la mujer blanca occidental. O sea, vos no te das cuenta de cómo en tu... Y ella, a ver, lejos de ser una mujer prejuiciosa, Paula, pero ella se dio cuenta que lo que la paciente le decía tenía razón. Estamos tan acostumbrados a hablar desde nuestra posición de poder, porque por lo menos en Argentina o en Boston, el blanco descendiente europeo tiene una posición de privilegio, que el que no está en ese lugar siempre ve que nosotros hablamos, somos muy buenos, somos generosos, los mejores, digamos, ni siquiera somos malos, no odiamos, ¿no? Pero hablamos desde el lugar del poder. Y esto es muy importante. Empezó, mirá, en el 2001, el 2001, cuando fue la crisis nuestra, una de las crisis, ¿no? Bueno, más o menos en el 2010, más o menos, yo estaba en Bogotá, ¿no? Entonces, en el 2000, sí, más o menos 2005, ellos tenían largas filas de gente pidiendo comida. Y yo decía, bueno, todavía, sí, no pasó en mi país, dije yo, no tan así. Cuando vengo, todo lo que pasó. Entonces ellos decían, ahora van a ver ustedes los argentinos qué es ser pobre, porque siempre discriminaron al resto de Latinoamérica. Algunos, ¿no? No fue mi caso. Pero es real todo eso, porque a veces cuando vos tenés una paciente peruana, no me acuerdo, que ella nunca había tenido agua caliente en su lugar de origen, ¿no? Entonces cuando acá pudo tener agua caliente, no lo podía creer. Entonces, yo creo que los que hemos trabajado en diferentes trincheras, ¿no es cierto? Lo importante es que el otro se sienta escuchado y comprendido desde el otro, no desde nosotros. Por eso me parece tan importante el trabajo que están haciendo, ¿no? Sí, perdón, una sola cosita. Esto que decís, esto de desde el otro, es un trabajo, porque uno no puede escuchar desde el otro, pero uno no puede suponer que el otro está en la misma frecuencia que uno necesariamente. O sea, todos resonamos con nuestras propias cosas, con nuestras propias historias, pero bueno, esto que decís es muy importante, decir, che, pero el otro escucha igual lo que yo digo o piensa, che, este tipo me mira de arriba, porque está ubicado en esa posición culturalmente, porque es una minoría, porque fue muy traumatizado, porque viene de un lugar de mucha carencia, por lo que fuera. Hay una simetría que tenemos que tenerla en cuenta para ver cómo nos va a escuchar, ¿no? Pero además creo que lo que vos decís, el otro lo percibe. Hay todo un tema de percepción que desde el comienzo, desde el nacimiento. Entonces, los pacientes te dicen, bueno, pero con vos puedo hablar, ¿me escuchás? No, yo iba a otro terapeuta que no hablaba, que escribía nada más. En fin,
hay diferentes, pero yo creo que en nuestro trabajo es fundamental, porque no todos los analistas somos así, y se está haciendo justamente esto para evitar, porque todo esto produce un escotoma en el terapeuta que no lo ayuda al otro, ¿no? Por eso también es importante cuando a vos te llaman de los medios, cuando nos llaman algunos, cómo poder dar un mensaje claro, ¿no? Que la gente pueda comprender, no como vos dijiste, que no se entienda, ¿no? Sino que la gente lo que quiere, y vos en eso siempre fuiste muy claro. Ahora, ¿cómo se puede concientizar los prejuicios en cada uno de nosotros? Siguiendo un poco esto. Bueno, te doy algunos ejemplos que se me ocurren, ¿no? Hace muchos años no se aceptaban homosexuales como psicoanalistas. Las sociedades psicoanalíticas no aceptaban pacientes homosexuales. La homosexualidad se consideraba una enfermedad. Y entonces esas personas no podían ser psicoanalistas. A lo largo de los años, con una fuerte peso, digamos así, de mucha lucha, digamos así, de minoría, de colectivos minoritarios, se empezó a cambiar esa consideración. El DSM, que es como el manual de enfermedades psiquiátricas de la Asociación Psiquiátrica Americana, dejó de incluir la homosexualidad como una enfermedad, y hoy en día no hay ningún, bueno, no voy a decir ninguno, casi no hay obstáculos para que personas de distinta orientación sexual, de la mayoría, digamos, hablo en todo lo que es la diversidad sexual hoy en día, puedan ser psicoanalistas. Eso es un trabajo de concientización, de poder entender que lo que le pasa al otro, porque sea diferente de uno, no necesariamente es enfermo. Puede serlo, pero también hay heterosexuales enfermos y tan locos y tan perturbados como cualquier otro grupo. Entonces, no tiene que ver con el tema de la orientación sexual. Esto que pasa ahora en los medios. No, un grupo de lesbianas que mató. ¿Qué tiene que ver que sean lesbianas o que no sean lesbianas? Que mataron al chiquito de Mar del Plata, creo que fue, ¿no? Sí. No, el chico es Lucio. No, o sea, están las dos gemelas que eran de Mar del Plata, que se me confundieron. cayeron, y el nene Lucio. Por supuesto que no es una cuestión de género, es una cuestión de estructura de personas. Claro, hay gente que son asesinos y que no tiene nada que ver que sea lesbiano, que sea heterosexual o que sea lo que sea, ¿no? Pero hay una tendencia rápidamente a, digamos, nadie dice un heterosexual asesino, lesbianas asesinas. Entonces digo, creo que poder concientizar que el discurso del psicoanálisis, el discurso de los medios, el discurso de la ciencia, tenga en cuenta que cuando uno caracteriza así, fomenta la discriminación. Y esto uno lo lee todo el tiempo, digamos, que ese tipo de cosas sucede. Entonces, el tema de la diferencia sexual, el tema de no tener en Brasil, por ejemplo, psicoanalistas negros. Es más, en Brasil hay pocos pacientes afroamericanos en los consultorios de los psicoanalistas, porque como es una práctica cara en Brasil, no por suerte en la Argentina, la mayoría de la población, digamos, de descendencia afroamericana tiene menor nivel adquisitivo y no accede al psicoanálisis. Entonces, estamos haciendo una práctica que es solo para las clases medias altas de la población. Por suerte, en la Argentina, quizá tenemos ese privilegio, entre otros problemas que tenemos bastante serios, tenemos el privilegio de que el psicoanálisis está prácticamente en todos los hospitales, al menos en las ciudades importantes. Hay gente que tiene algún tipo de relación con lo que aporta el psicoanálisis, y entonces uno puede ir a un hospital casi gratuitamente a recibir alguna ayuda de orientación psicoanalítica, hecha por alguien que tiene algo que ver con el psicoanálisis. Y esto es lo que queremos, o sea, que el psicoanálisis no discrimine a sus pacientes. De hecho, que fíjate que en la pandemia, cuando APA puso, digamos, la escucha gratuita, somos varios que ayudamos,
fueron más de 3.000 llamados. Y entonces la escucha analítica ayudó a muchísima gente, que después se te intentó hacer en Perú, en otros lugares. Pero realmente, digamos, creo que esto de salir a la comunidad, porque no hay otra forma, ¿no? Porque si no discriminás, hay un grupo de población, en la Argentina hay 40 y pico % de pobres. Entonces, esa gente no va a tener ayuda psicoanalítica. Después se verá qué tipo de tratamiento, cómo se pueden efectivizar y demás. Pero en principio, pensemos una práctica, esto ya lo había dicho Freud, que había que hacer que el psicoanálisis llegara a grupos más amplios de la población. Bueno, te dije el sentido antropológico que se ha olvidado, ¿no? Lo que decía. Porque a mí me parece que cuando yo vi en China lo que estaba pasando, ¿no? Dije, bueno, van a necesitar del psicoanálisis. Vos sabés que en China muchos se están volviendo al cristianismo, entre otras cosas, ¿no? Y entonces después una colega nuestra de la institución, ¿no?, que vos me conocés, se empezó a formar, y en este momento, ella no, ya estaba formada, pero empezó a formar en China, y en este momento IPA está yendo, ¿no es cierto?, a China, porque lógicamente, es decir, una descomposición cultural, ¿no?, milenaria, bueno, ¿qué significa, no?, esas contradicciones? Claro. Ahora, yo te iba a preguntar, porque en todo esto, cuando te pregunté cómo se puede ayudar, digamos, a no tener tantos prejuicios y tantos sentimientos homofóbicos, ¿no? Es muy importante la desidentificación. Cuando la persona, digamos, se queda con algo así, como una defensa, que si el otro es el malo, yo me quedo tranquila porque soy la buena, ¿no? Es una forma de defenderme. A ver si nos podrías explicar un poco más de eso y después lo que se está haciendo en algunos lugares que vos tenés acceso. Sí. Gracias. El tema, todos somos producto de una identificación. O sea, nuestros padres, a mí mis padres me pusieron Abel porque me identificaban con ese nombre, que era el hermano que había fallecido de mi madre cuando era un muchacho joven de 20, 22 años. Me identificaban con él y no con Pepito o cualquier otro nombre que me podrían haber puesto. Yo era, para mis padres, Abel Feinstein, ¿sí? A vos, Susana, y así sucesivamente. A cada uno nos pusieron un nombre. Nos identificaron con ese nombre. Vos sos Susana, yo soy Abel. A partir de que nacemos, empezamos a interrelacionar con nuestros papás, con nuestros cuidadores, nuestros abuelos, nuestros maestros, etcétera, 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 y nos empezamos a identificar con cada uno de ellos. Entonces me identifico con mi mamá, con mi papá, con mi cama que me cuida, con mi maestra, etcétera, etcétera, con mis amiguitos. Entonces, tenemos una identificación que es pasiva, somos objeto de una identificación, nos identifican de determinada manera, empezando por nuestro nombre, pero eso sigue porque nos ven de determinada manera, nos ven rubios, negros, lindos, feos, judíos, católicos, nos ven así y nos tratan así. Todo esto reforzando lo que llamamos la identificación, activa o pasiva. Vos traías un concepto que para los psicoanalistas es muy importante, que es la desidentificación, ¿sí? Nosotros somos quienes somos, no podemos dejar de ser quienes somos, ¿sí? Porque entonces ya tendríamos problemas mucho más graves. Pero lo que sí podemos hacer, y esto es lo que hace un psicoanálisis, entre otras cosas, es ayudar a esas identificaciones más conflictivas, más dañinas, a desidentificarse, ¿sí? A poder salirse, correrse un poco de un lugar que trae problemas, que genera conflictos, que genera sufrimientos a los otros, que le hace daño a tu mujer, a tus hijos, a quien sea. Entonces, a mí me parece que poder apuntar a la desidentificación, poder apuntar a que tratemos,
programas como este, que hagan pensar a alguien, che, pero parece que estos tipos tienen razón. Yo a veces no traté igual a un colega de La Rioja que a un colega de Buenos Aires. O yo alguna vez tuve prejuicio con los judíos o con los musulmanes. Hace poco hablé con una colega de la India, me dijo que en la India los musulmanes son muy perseguidos. Ella me decía un poco así irónicamente que los musulmanes son como los judíos de la India, porque, digamos, son el grupo perseguido en la India. Entonces, bueno, acordate en Francia, o en hace Francia. unos años con los árabes y que ahora se dio vuelta, ¿no? Bueno, Y entonces, vos mirá cómo se miran, cómo te miran a un chiquito que crece mirado hostilmente por el grupo mayoritario. sí. Poder desidentificarse de eso es algo que un psicoanálisis hace, pero claro, lo hacemos con... Yo trabajo con 10 pacientes, no sé, 15 pacientes, ¿cuántos pacientes podés ver? O sea, es ínfimo. Ahora, si hacemos programas como este, si escribimos libros, si ayudamos a hacer películas que favorezcan la inclusión, ¿sí? Si hacemos programas de inclusión, favorecemos eso que vos llamaste bien, la desidentificación. Cuando a mi nietita la ponen con una nenita de color desde que tiene 3 años, esa identificación con la nenita esta, casi imposible que después sea como, digamos, el devenir de eso tan hostil a esa nenita, digamos, a gente de color. Bueno, Entonces, hay un aspecto importante, ¿no? Que es también cómo los padres aceptan eso. Porque el tema que se ve mucho en los chicos cuando van a un cumpleaños, cuando van a una reunión social, ¿no? Desde los padres que son los que discriminan. Es decir, a mí me pasó acá en Buenos Aires en una escuela judía. Yo trabajé mucho con CDAK, con los chicos de CDAK. Trabajamos un grupo de colegas de APA, ¿eh? Y bueno, y en una de las escuelas discriminaban a la nena por ser pobre. Entonces cuando yo voy a hablar con la directora, una nena muy inteligente, digo, ¿cómo es esto? Y sí, es verdad. Dice, la discriminan porque la mamá viene con tatuajes y ella viene siempre con la misma ropa. Bueno, ¿qué hace la escuela en eso? Porque el tema es, digamos, ¿no? Que eso va creando justamente mucho odio, mucha bronca, mucha violencia. Por algún lado esto sale, ¿no? Bueno, vos lo dijiste bien, las escuelas es un lugar fundamental, digamos, porque, como dije yo al principio, todos tenemos prejuicios, pero el problema es cuando el prejuicio se hace institucional. El chico puede tener prejuicios y puede discriminar a esa nena, pero la escuela tiene que tomar esto en sus manos y decir, esto es inaceptable acá y tenemos que empezar a trabajar con esos chicos porque hacen ese tipo de cosas, porque en la escuela hay miles de chicos. Los psicoanalistas vemos 0,001 de chicos de lo que ve una escuela. Entonces, me parece que la escuela, la comunidad, digamos, y por eso son importantes los medios de difusión, tiene mucho que ver con poder hacer que el otro no sea un enemigo, que el otro no sea peligroso. Si todo el tiempo es los pobres son peligrosos, los negros son peligrosos, los musulmanes son peligrosos, los judíos son peligrosos, no, bueno, uno alimenta ese pequeño, digamos así, aspecto prejuicioso que podemos tener cualquiera de nosotros cuando somos chiquitos, y es nuestro trabajo esa tarea, como dijiste vos bien, de desidentificación, ¿no? Salirnos de esa identificación de quién somos nosotros y que el otro no es necesariamente tan malo como dicen, ¿no? Claro, yo te decía, por ejemplo, en Perú, ¿no? Que hubo mucha exclusión con los indígenas, con los aborígenes, pero que, por ejemplo, el otro día en una escuela, pero ya me pasó con varias escuelas de casos que he supervisado, que chicas que se cortan o chicos los sacan de la escuela, los suspenden. Entonces, yo lo que les decía a los terapeutas, bueno, ahí es un trabajo que hay que hacer con la escuela, porque además
de que el chico está manifestando una llamada de atención, algo que le pasa, lo sacan, o sea, se sigue tapando lo que está pasando, ¿no? Y si además el chico lo hace en la escuela o lo comenta en una escritura o se lo comenta a un amigo, es porque tal vez en la casa no lo ven. Entonces seguimos esa dirección, ¿no?, de desmentir la realidad. Y entonces, lo que vos dijiste antes... Sí, perdón. Sí. No, te escucho. No, lo que vos dijiste antes de la el tema de la inclusión no es sencillo, como vos dijiste bien. Si yo pongo en una sala a 5 chicos con algo del espectro autista, con toda la movilización que eso genera, quizá favorezco que haya más prejuicio. Si los dejo afuera y dejo todos los chicos autistas en otro lugar, también es dañino porque muestro que somos todos no autistas y allá afuera están los autistas. Y allá afuera están los autistas, allá afuera están los judíos, allá afuera están los pobres, allá afuera están... Esto pasa en la sociedad. Tenemos colegios que son súper exclusivos, en donde jamás entraría alguien de piel marrón, porque en general es de clase media baja, y si son, como me ha pasado, por ejemplo, una chiquita adoptada hace muchos años que era de piel marrón, los papás eran de clase media alta, la mandaron a un colegio acá del centro de Buenos Aires de reconocida trayectoria discriminadora y a la chiquita la volvían loca. Entonces, digamos, hay escuelas que son claramente discriminadoras. En la otra punta, la inclusión tiene que ser planificada. No se puede poner... No hay otra, cada caso es distinto. A esta chica, si la pusieron para incluirla, fue un desastre. Totalmente. O sea, tenés que hacer algo para aceptar. Claro, pero ahí, en el ejemplo que vos das, tiene que ver con el ideal de los padres. Esto es como Michael Jackson cuando se cambió la piel, se quiso pintar la piel, ¿no? Todo el tema también de la piel que estamos hablando, ¿no? Claro. Es decir, ¿cuál era el ideal de los padres, ¿no? O sea, no a ver qué significa, porque esto es lo mismo cuando se hacen las mudanzas, ¿no? Me mudo, pero no pienso cuál es el duelo que tiene que hacer el chico con sus amigos, con sus redes, con sus cosas, ¿no? Es decir, no pensar en uno. Por eso cuando yo digo desde el otro, no en el sentido que yo piense como el otro, pero sí ubicarme en qué contexto, en qué lugar, en qué familia. Respetar al otro, respetar. Exactamente, exactamente, ¿no? ¿Qué es lo que están haciendo en Brasil? Mira, que vos decías... Perdón, te interrumpí. No, es muy interesante porque justamente la IPA la Asociación Internacional les dio un premio a 2 sociedades de Brasil, una de Río de Janeiro y una de Porto Alegre, porque hicieron unos programas muy interesantes para incluir gente negra y gente aborigen en la formación psicoanalítica, lo cual supone becas muy beneficiosas, digamos así, para que esa gente pueda acceder a la formación. Y de hecho, ya hay una primera generación de analistas, digamos, de color, que están entrando en estas sociedades. Eso estuvo precedido de un trabajo de unos cuantos años, porque aunque parezca mentira, había resistencia dentro de los mismos psicoanalistas de esas sociedades para aprobar estos planes inclusivos, ¿sí? Por suerte, después de algunas idas y vueltas, estas 2 instituciones, con fuerte apoyo de la Federación Brasilera, que es muy fuerte, armó estos programas y ya hay 2, como te decía, 2 promociones, digamos así, esto es muy reciente, de analistas de color, y creo que hay una chica aborigen también, en estas sociedades. Esto tiene como les dije, 2 ventajas. Una, que hacemos una tarea de inclusión. Y la otra, que ayuda a vencer los prejuicios de los mismos psicoanalistas de esas sociedades, por lo mismo que decía de mi nietita, porque los pone en contacto con gente diferente, que si no
no existen, porque uno está 10 horas por día en el consultorio viendo toda la gente, clase media alta, digamos, blanca, occidental, ¿sí? Judeo-cristiana, y entonces es como si no existiera el mundo, y en un país donde la mitad de la población no son así. Pero además, ¿cómo puede enriquecer? Mirá, en la sociedad psicoanalítica de Perú, viste que hay varias sociedades. Bueno, una de las personas que está, bueno, en un grupo que tengo de estudios y que está en la supervisión, es de color negro, ¿no? Y entonces, a raíz de, bueno, de lo que fuimos viendo, se animó a hacer batería. Entonces empezamos a ver, ella tiene su analista, o sea, otra persona empezó a hacer lo que nosotros llamamos acá caño, ¿no? Que en Perú tiene otro nombre, la danza del caño, ¿no? Entonces digo, bueno, a ver, eso, decirle a un analista en un momento determinado, ¿no? Vos no sabés, nunca fui yo así, siempre me formé aparte en todo lo que es el cuerpo y demás. Pero está tan contenta, y lo hablábamos esto, porque eso se transmite a los pacientes. Entonces ella me decía, vos sabés que tengo un compañero de 8 años en batería, y lo que aprendí de él, pero lo más importante, que en sus orígenes, a ver, ¿no? ¿Qué significaba el movimiento? Entonces, cuando le sugerí yo a la que hace cambio simbología del movimiento de Pierre Lanier, ¿no? O sea, de Lapierre, perdón, me dice, bueno, es esas cosas de integrar y cómo puede enriquecer y no quedarnos a veces con una idea, con una imagen que simplemente nos parcializa. No seguimos creciendo. Porque vos mismo decís, un aborigen, bueno, nos puede enseñar desde los yuyos hasta, bueno, ¿qué pasa? Hoy en día los pacientes te dicen, fui a un chamán, fui a constelaciones, fui a diferentes... Y bueno, pero es integral, ¿no? Es decir, es así, ¿no? Y le perdés el miedo. Te aporta cosas que no tenés idea, como decías bien vos. Uno aprende de cosas que uno ni sabía que existían sobre la Tierra, pero además les pierde el miedo a esta gente. Digamos, piensen cualquiera de la gente que nos está escuchando, que tenemos como desde que somos chiquitos, lo que es raro y lo que es desconocido nos da miedo. Entonces, tenemos que evitar eso. Tenemos que decir que, de nuevo, nosotros nos armamos como personas en relación a los otros. Y los otros no tienen que ser enemigos desconocidos, porque generamos una sociedad en donde esa ambivalencia, ese odio, que es parte de lo humano, el amor y el odio están en todos nosotros, pero no tenemos que canalizar eso de una manera dañina, de manera de dañar al otro. Si tenemos que poder hacer algo con eso, de manera que no sea dañino con los demás, y mucho menos con poblaciones que en general se elige grupos minoritarios y bastante vulnerables. Entonces, creo que es una responsabilidad, nosotros que trabajamos en salud mental, los políticos en la política, los educadores en la educación, los artistas en el arte, en cada uno de los lugares en donde uno pueda hacer algo, concientizar de este tipo de cuestiones. Y bueno, yo creo que los psicoanalistas tenemos, si te decimos hacer consciente, convengamos que es casi un patrimonio, digamos, del psicoanálisis. Esa es nuestra razón de ser, hacer consciente lo inconsciente, ¿no? Sí, yo creo que sí. Voy a anticipar el próximo programa y bueno, y vas a hacer con un mensaje para la audiencia. Por supuesto que te agradezco y bueno, yo sé que estás muy ocupado porque permanentemente a ver la parte del consultorio y de ir a ver a su nieta. Está también haciendo todo este trabajo y te agradezco muchísimo. Bueno, en el próximo va a haber un colega que de alguna manera también tiene relación con esto, que vos lo conocés, que es de Barcelona, Luis Cabrera, y que, bueno, va a hablar sobre abuso y desmentida. Así que, bueno, para que justamente me interesa a mí que se escuchen distintas voces, ¿no? Porque la gente va teniendo también su criterio, su forma de pensar,
y ve cómo de alguna manera en muchos lugares del mundo tenemos que prevalecer lo que nos hace a todos mejores personas. Y ser diferentes también nos ayuda, como dijimos recién, a enriquecernos. Bueno, te dejo el cierre del programa y muchísimas gracias, Abel. Bueno, primero agradecerte nuevamente y saludar a toda la gente. Voy a decir solamente una cosa que aprendí de un colega y amigo, Alberto Cabral. Un autor, Robert Walser, decía, o dice, escribe, que la verdadera tolerancia es el entusiasmo por lo diferente. Esto es muy importante, porque cuando uno dice, es muy tolerante, bueno, es como decir, mira, no me gusta, pero te tolero, ¿sí? La verdadera, digamos, tolerancia, si vale la confusión de términos, es entusiasmarse por la diferencia. Hoy en día, el concepto de lo diferente, de la diferencia, es un articulador conceptual muy importante para entender todo este tipo de cosas y muchas otras más. Pero me gustaría dejar este mensaje, digo, que pensemos que es cómo atendemos a lo diferente y cuánto nos entusiasma conocer algo diferente. Vamos a ir siempre a París, Londres y Nueva York, que son divinas y que queremos ir todos los años, o podemos interesarnos por ver algo diferente. Marruecos, como hiciste tu programa, Vietnam, Islandia, y así, digo, cualquier cosa, ¿no? Ahora en nuestro país, Catamarca, que está como todo el mundo descubriendo turísticamente, y no siempre Bariloche, Salta. Llegaron los incas hasta ahí, y yo cuando fui, no lo sabía, y bueno, pero el tema es que en la diversidad aprendemos mucho de todos. Esa es la idea. O sea, cuando vos vas, no sé, en Indonesia y vos ves los rituales y tiene un hospital de pájaros, ¿no? Digamos, ¿no? Perdón, en la India, no. Y en Indonesia ves también cómo la gente vive en algunas de las islas y en una manzana hay 4 templos árabes, ¿sí? Entonces, te permite, yo siempre digo que a veces la gente gasta en cosas que no son tan importantes. Y realmente, digamos, el poder aprender de cómo se vive, que a veces un desayuno es una lonja con una hoja de cebolla, ¿sí? Durante todo el día. Y entonces cuando la guía me dice, ¿por qué no comes con nosotros? No, porque es más caro. Es decir, a ver, esto en Camboya, ¿sí? Entonces, ¿el tema cuál es? Que la gente dice, pero es muy caro. No, a veces se gasta en cosas que no son tan importantes. Yo siempre digo, a veces uno se compra la heladera de tantos programas y después no tiene para comprar la comida adentro. Pero bueno, como la sociedad de consumo dijo eso, entonces el tema es cómo poder, por eso lo que dijiste es tan importante, ¿no? La cultura, tenemos, viste, muchas cosas buenas, pero hay que ser crítico de lo cultural que nos toca vivir, ¿no? Esto que decís, digamos, cómo nuestra cultura nos condiciona, una cultura exitista de tener, digamos, de poco respeto por el otro. Entonces, digo, me parece que es importante que tengamos conciencia de eso, porque, bueno, como dijiste vos, la idea es ser mejor persona, porque si no dañamos a otro. A ver, eso no es que es un criterio de valor. Lo único que estamos diciendo es, che, no dañes al otro. Hay gente que sufre por pobreza, por marginación, por discriminación, por abuso, por lo que fuera, ¿no? Bueno, fíjate que en nuestro país, lamentablemente, cuando uno va por las calles, en casi todas las calles hay una persona durmiendo. Y bueno, es como que forma parte del paisaje, ¿no? Esa indiferencia provoca más violencia, ¿no? Sí. Bueno, se nos fue el programa y muchísimas gracias, un abrazo. Gracias a vos, cariños a todos. Chau, chau. Gracias.
Peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Esperá lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski.